Desde 1986 hasta el día de hoy, en Guatemala no ha habido un solo partido político en el poder que haya ganado una reelección. Es más, siempre el partido político de turno ha quedado fuera completamente de las preferencias. Los analistas, a la hora de abordar este fenómeno, se contradicen porque algunos dicen, por ejemplo, que es positivo porque eso evita la concentración del poder. Otros hablan de que los partidos políticos son débiles, son instituciones débiles. Algunos también mencionan el tema del mismo sistema electoral que prevalece en Guatemala. Otros, los pocos, hablan de la hipercriticidad del electorado, pero a ver, sobre esto se puede decir mucho y por eso daremos nuestra opinión el día de hoy. Algo de lo que Nayib Bukele logró imponer como verdad en toda la región centroamericana y en especial en el actual proceso electoral guatemalteco es que se necesitan medidas espectaculares para ganarse la confianza del electorado. Una vez ganada esa confianza, no importan las opiniones adversas a nivel internacional o de las voces autorizadas a nivel local. El electorado va a apoyar al político. El Salvador poseía uno de los sistemas más sólidos de organización política. Las dos fuerzas en contienda representaban estructuras sólidas con formación ideológica y un gran legado de liderazgos. Pero al final confirmaron lo dicho por Lord Acton en 1887, cuando afirmaba el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea, no bastó la solidez de los partidos en este caso, porque sucumbieron ante la corrupción. Todos los partidos políticos en el mundo buscan el poder, lo que es un hecho, ¿sí? El uso del poder podría decirse que es en función de generar procesos de desarrollo para el bien común, pero en la práctica se ha convertido para generar, por ejemplo, la vía expedita para el enriquecimiento o, vaya, para el reconocimiento público. Me imagino que hay excepciones a la regla, que merecen todo mi reconocimiento, pero finalmente se trata de conseguir y construir poder. En Guatemala no ha habido por parte de ningún partido en el poder la intención de llevar a cabo esas medidas espectaculares que enfrenten de lleno los grandes problemas de la sociedad. En parte porque el hecho de ganar una elección presidencial no significa ganar las elecciones necesarias también para ganar diputaciones. Pero también porque la lógica del poder efímero es hacer lo más que se pueda en el menor tiempo posible. Y ahí donde se enfrenta la visión de partido con relación al horizonte temporal del político. Por otro lado, también está la lógica del votante, la lógica clientelar, que muchas veces reacciona de esta manera. Si me ofrecieron tal cosa, me tienen que cumplir. Él no entiende de procesos, de transformaciones, ni de cambios estructurales, de la ley, etc. Les voy a poner un ejemplo, el tráfico. Es obvio que hay un sistema de transporte público ineficiente en la ciudad de Guatemala y también insuficiente. Hay vías en mal estado, todavía faltan obras de viabilidad. Todo esto le corresponde a la autoridad municipal. Primero regular y luego invertir. Pero esa misma autoridad no tiene nada que ver con el aumento del parque vehicular en la ciudad. Por lo que si hay gente que vota por el alcalde que ofreció disminuir el tráfico y este no lo cumple, una vez está en el poder, simplemente no volverá a votar por él. No entiende de otro tipo de situaciones porque así ha sido educado. En Guatemala bastan 4 años para enamorar, convivir, pelear y divorciarse de los partidos políticos en el poder. No hay proyecto de vida más allá de esos años, por lo que el primer problema es la continuidad. Segundo, la alta movilidad de funcionarios públicos. Y por último,
la prevalencia del clientelismo como una forma terrible de querer siempre comprar la voluntad del ciudadano para que finalmente vuelva a dar su voto. Pero, ¿será que todos los partidos políticos en el poder han sido tan malos en su gestión? ¿Será que es tanta la corrupción? ¿Será la hipercriticidad y la alta conciencia cívica del electorado la que no permite que hayan reelecciones? ¿O será todo? Si bien es cierto, hay partidos políticos que funcionan como meras empresas electorales, incluso familiares, muchos de estos se acercan un poco más al espectro de derecha. O por otro lado, la izquierda, que se han conformado como sectas, ¿sí? Sectas similares a los neopentecostales, que siempre están anunciando el fin del mundo y este no llega. Lo cierto es que el electorado, cada vez más afinado en sus reclamos, ha empezado por el consabido: necesito que me resuelvan el hoy. ¿Sí? Voy a tu concentración, a tu meeting, pero regálenme algo. Luego estaría el ofrecimiento claro para mi comunidad. Por ejemplo, no tenemos agua, denos agua. O apoyo, pero quiero el ofrecimiento de un puesto de trabajo. En fin, un asistencialismo elevado a la 10ª potencia. Pero hay otro factor poco discutido y es el tema del poder de la narrativa. De 1985 hasta 1996, cuando la democracia arrebató el estandarte de lucha por los cambios a la insurgencia, esta desarrolló como contrapeso una crítica denodada al sistema y lo hizo desde los medios no convencionales, por ejemplo, con el tema de las ONG de derechos humanos. Cuando termina el conflicto armado, había que convencer que la izquierda era la única opción. Y esto no se hizo desde la propaganda, sino desde los medios no convencionales que luego se convirtieron en convencionales. La izquierda acaparó el discurso, asumió que eran los únicos investidos de autoridad en la lucha contra la corrupción, pobreza, desnutrición y demás. Entonces había que convencer al electorado más bien de cambiar el sistema en general, como se hizo durante el enfrentamiento armado interno. Había que minar poco a poco la credibilidad del votante hacia el sistema y hacia los políticos. Lo paradójico es que esto al final no ayudó a la izquierda electoralmente. Esta cada vez más está sumida en la marginalidad. Un ejemplo, los resultados de las elecciones desde 1995 hasta el día de hoy siempre disponen a la izquierda en una posición completamente insignificante. Sin embargo, aún así, siguen teniendo mucho peso en los medios de comunicación y en las entidades académicas. Un ejemplo de cómo se va minando la confianza del electorado en el sistema y en los partidos políticos es siempre ese estribillo que se ha utilizado como formación política, pero luego se ha hecho popular. El afirmar, por ejemplo, que es el CACIF o que son los norteamericanos los que finalmente imponen al próximo presidente, eso al final, que no refleja la realidad completa, mina la confianza. Entonces muchos dirán: entonces, ¿para qué voy a votar? No tiene ningún sentido ir a votar si otro va a ser el que va a decidir los resultados. O mi voto no vale nada. O en el peor de los casos también puede llegar a justificar el hecho de decir: mejor cobro por mi voto, en tanto que mi voto no tiene ningún valor. Finalmente, el tema de la reelección tiene muchas implicaciones, muchas explicaciones, para bien o para mal. Pero al final sí habla de la madurez de nuestro sistema, de lo poco que puede endilgársele de ser parcial. Claro,
Claro que habrán casos de casos y siempre, siempre, como en todos lados, van a haber controversias y muchas de estas controversias incluso llegan a actos de violencia. Pero al menos en Guatemala, y quiero decir al menos no como una forma de quitarle la responsabilidad al sistema electoral, pero no o sea, aquí no se miran situaciones como las que sucedieron en Honduras, o peor aún, lo que está sucediendo en Nicaragua. En fin, lo importante de todo esto es participar y que se respete la participación y los resultados de las votaciones, sean cual fuere. Pero esto solamente lo vamos a hacer en la medida que nosotros nos expresemos, ya sea cantándonos por un candidato o mostrando nuestra insatisfacción, pero solo de esa manera. Mi nombre es Julio Valdés.